Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos la has dado como una lámpara que puede alumbrar nuestro caminar y nuestros pies, Señor. Te rogamos que el día de hoy que vamos a abrir tu palabra podamos considerar en verdad en nuestro corazón tu verdad, que podamos considerar lo que tú quieres decirnos y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la exhortación que tú tengas, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Malaquías. Malaquías es el último de los profetas menores en orden cronológico. Eh, no se sabe exactamente cómo se llama Malaquías. Tú dices, pues cómo no, pues ahí dice Malaquías. Sí, pero lo que pasa es que Malaquías quiere decir mi mensajero. De hecho, en el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías, dice, he aquí yo envío mi mensajero. Y, y esa frase, he aquí yo envío mi mensajero, es una conjugación de Malaquías. Entonces, um, los eruditos están debatiendo entre si Malaquías es el nombre de este profeta o es el título de este profeta, ¿no? Es el mensajero de Dios, en cuyo caso sería el único de los profetas menores que es anónimo. Entonces, por eso dicen muchos, no, no puede ser. No puede ser que sea anónimo, debe llamarse Malaquías. Y sí coincide que Malaquías quiere decir mi mensajero. Entonces, pues entre que son peras o son manzanas y llegamos donde el Señor y le preguntamos, o le preguntamos, oye, Malaquías, ¿cómo te llamas? ¿No? Y a lo mejor va a decir Malaquías, ah, buenísimo, ¿no? Y pues vamos a referirnos a este profeta como Malaquías. Este libro no tiene grandes discursos, discursos muy largos, como los que hemos leído, por ejemplo, en Zacarías, sino más bien se desarrolla a través de unas preguntas que, es decir, él dice algo al pueblo, el pueblo pregunta algo al respecto y Dios contesta. Básicamente esa es la estructura. Malaquías dice algo, el pueblo contesta en una especie en una especie de cinismo, ¿no? Como, ¿de qué me hablas? ¿O por qué me dices? Una cosa así. Y luego Dios responde. Y así está estructurado, esa es la estructura del libro. ¿Qué más necesitamos saber? El tiempo en el que Malaquías aparece no hay muchos datos. Se calcula que son unos 100 años después de Zacarías y Ageo que estuvimos viendo recién. Zacarías y Ageo vienen, ¿te acuerdas? Cuando el templo se había comenzado a reconstruir, ¿no? Llegó Zorobabel, comenzaron a reconstruir el templo, se detiene la reconstrucción del templo y se detiene por muchos años. Y luego Dios levanta a Zacarías y a Malaquías para que ellos animen al pueblo y entonces se termina la reconstrucción del pueblo, del templo. Eso es lo que estuvimos viendo. Unos años después va a regresar a Jerusalén Nehemías. Nehemías va a dirigir la reconstrucción de los muros de la ciudad. Ya está el templo, eso está en el libro de Esdras, dirigido primero por Zorobabel y luego por Esdras. Luego viene Nehemías y dirige la reconstrucción de los muros y luego hace el orden de servicio en el templo, es decir, qué familias van a servir en qué momento y todo. Malaquías, Nehemías tiene, digamos, dos momentos. Un primer momento que llega a Jerusalén y como que revisa y los muros y toda esta parte que seguramente ya conoces porque lo estudiamos aquí hace un año, me parece, un año y medio, los lunes. Estudiamos esto, cómo reconstruye los muros. Luego Nehemías se regresa a Babilonia o a Susa, donde él vivía, porque él es un siervo persa realmente en Jerusalén. Acuérdate que el imperio dominante es el imperio persa en este momento. Se regresa a Nehemías y unos años después regresa a Jerusalén y encuentra un desastre. Es eh, un caos. Vamos a Nehemías capítulo 13, por favor. Nehemías capítulo 13. En Nehemías 13
Después de que se reconstruyó el templo, se instauró la adoración. Si tú recuerdas el tiempo en el que se suben al muro y van de un lado unos coros con trompetas, del otro con coros con trompetas, todo un evento enorme, se restaura todo. Bueno, Nehemías se va y regresa un tiempo después, y este es el panorama que encuentra. Versículo, um, vamos desde el versículo 6, Nehemías 13, versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Si tú recuerdas, Tobías era un enemigo del pueblo, eh, haciendo con él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, Tobías, que era un amonita, que se opuso a la reconstrucción de la ciudad y todo, ahora está viviendo ahí en el templo, tiene su garzonier ahí en los atrios del templo. Y dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, donde tenían que guardar todo lo necesario para los levitas, para que estén sirviendo, para que puedan comer, puedan tener sus familias, sostenerse, todo eso, estaba ocupado. Entonces los levitas tuvieron que irse a sus casas, a buscar a sus terrenos, a sembrar, a hacer algo para vivir, porque pues los que tenían que administrar los recursos, porque había ofrendas y había todo, pues quién sabe qué hacían. La cuestión es que no había levitas, no había el servicio en el templo estaba interrumpido. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y a todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, a los levitas Pedaías, al servicio de ellos a Hanam, hijo de Zacur, etcétera, 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 etcétera. Versículo 15. Vamos al versículo 15. Dice, en aquellos días vi en Judá está hablando de la provincia donde está Jerusalén ahí, algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. O sea, en el día de reposo, el día que era consagrado a Dios, están chambeando. Estaban, pues traían uvas y como pues hay que hacer vino porque hay que venderlo y pues estaban trabajando en el día de reposo. Dice, acarreaban haces. Los haces son como montones de gavillas, montones de de trigo, ¿no? Entonces estaban acarreando haces, cargaban asnos con vino, también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté en el día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, estos son gente de Tiro, es decir, extranjeros, el día de hoy eso es Líbano, ¿no? De ahí venían. Tirios decían que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y así quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? O sea, como que llegaban los mercaderes y decían, pues siempre se vende en sábado. Mira, hoy está cerrada. Siempre como que ahí le hacen que van a obedecer el día de reposo, pero ya no importa. La próxima semana volvían y volvieron y volvieron. Y dice Nehemías, tuve que amonestarlos que no vinieran. Entonces, esa era la condición en la que el pueblo estaba. Malaquías, según los eruditos, puede estar entre los dos momentos de Nehemías, es decir, ¿te acuerdas que te dije que Nehemías llegó, ayudó a reconstruir los muros de la ciudad y luego se fue a Babilonia? Puede que sea en ese periodo en el que no está Nehemías que aparece Malaquías. Otros dicen, no, Malaquías más bien viene después de Nehemías. Cuando termina Nehemías de hacer todo lo que tiene que hacer, termina el libro de Nehemías y aparece Malaquías como un profeta
porque la condición del pueblo es esa. Después de leer el libro, nos podemos dar cuenta que es un tiempo difícil, hay un tiempo probablemente de sequía, probablemente hay un tiempo de escasez, porque Dios está tratando de llamar la atención del pueblo, pero el pueblo está completamente distraído. Es como si se hubieran olvidado que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Y yo creo que un poco nos pasa a nosotros, ¿no? Viene un tiempo de prueba, Señor, Señor, sí, leo mi Biblia, me pongo de rodillas, oro, voy a la iglesia, todo. Ah, pero pasan los días y todo se arregla, se ordena, pasan más semanas y de pronto me olvido que por mi pecado estuve mal un tiempo. Y me vuelvo a distraer y mantengo mis hábitos religiosos, pero mi corazón está lejano. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. A diferencia de otras épocas, seguían llevando sus alabanzas, sus sacrificios al templo, pero su corazón estaba lejos. Y hoy vamos a ver el capítulo 1. Dice Malaquías capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Fíjate el versículo 2. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Esta es la base de todo. El amor de Dios es la base de todo lo que Malaquías va a decir. Y es lo primero que dice, porque es lo primero que tienes que considerar. Todo lo que viene, no es que Dios está hastiado de su pueblo, es que Dios ama a su pueblo. Dice, algunas cosas como padres, tú lo has vivido a lo mejor, tratas de que tus hijos hagan ciertas cosas y ellos lo sienten casi como una violencia. No comas más chocolate. Vete a dormir. Ya no puedes ver más teléfono. Y lo sienten como una violencia. ¿Cuál es el motor? El amor. Y es lo mismo que está pasando con el pueblo. Por eso lo primero que dice es, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿te acuerdas que te decía? Primero hay una expresión de Dios, yo les he amado. No solo les he amado en el pasado, la idea es que les he amado y los amo y los voy a amar. No, esa es la base. Ahora viene la pregunta del pueblo, una pregunta cínica, una pregunta así burlona. Fíjate el pueblo que contesta. ¿En qué nos amaste? Es como, no sé si así siempre ha sido o se puso de moda, pero es como que el pueblo dijera, ora. ¿En qué? No, porque Dios dice, yo les he amado. Ay, sí. Y ahora, como que es así de burlón. ¿En qué nos amaste? No pueden ver el amor de Dios. Y Dios contesta. ¿Te acuerdas? Esta va a ser la estructura. Dios dice algo, el pueblo hace una pregunta burlona y Dios contesta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Jacob y Esaú son hermanos, hijos de Isaac. Si tú recuerdas, cuando está embarazada Rebeca, acompáñame por favor a Hebreos 11. Romanos, por favor, acompáñame a Romanos, rápidamente. Romanos 9. Pablo desarrolla este punto un poquito aquí en Romanos 9 y por eso vamos a tomarlo aquí. Romanos 9 dice, versículo 7. Fíjate cómo Dios va como un embudo así cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Dice Romanos 9, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo varios hijos y no son todos los hijos los que se consideran de la promesa, ¿no? Sino solamente los que vienen de Isaac, porque Isaac era el hijo prometido. Entonces de muchos se queda con Isaac. Esto es, dice versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sí, hay más descendientes de Abraham. Estaba Ismael, pero no es a través de cualquier descendiente, sino a través de la promesa que es en Isaac. ¿Por qué? Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta.
Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa era que Sara tendría un hijo. Ismael era hijo de Agar, tuvo otros hijos, pero Sara tenía que dar el hijo de la promesa, que es Isaac. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, los hijos de la esposa de Isaac, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, voy a brincarme el versículo 11. Ahorita te digo por qué. Voy a brincar el versículo 11. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Rebeca tenía dos hijos, tenía gemelos, y sentía que en su vientre como que se estaban peleando, y le dicen, es que en tu vientre hay dos naciones, y habrá contención entre ellos, pero el mayor servirá al menor. Ahora, leamos el versículo 11 que nos explica un poco de estos dos hijos. Aún no habían nacido, no habían hecho ni aún ni bien ni mal, los dos hijos en el vientre de Rebeca, no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llamó. Es decir, de la descendencia de Abraham, Dios escogió a uno, a Isaac. Pero podríamos entender porque los otros hijos eran de otras esposas o de Agar, de la esclava. Entonces, se entiende. Pero cuando Isaac tiene su esposa, Rebeca, y está embarazada, su esposa está embarazada de gemelos. Y ahí sí, pues, o sea, son gemelos y no han nacido. No se puede elegir ni bien ni mal. Uno va a nacer primero, eso es cierto. Pero Dios escoge no al que nace primero, sino al segundo. ¿Por qué? Ahí leímos en el versículo 11, para que quede clara la elección, no por obras, sino por el que llama. Por eso el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y eso, regrésate por favor a Malaquías. Malaquías dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sí, eran hermanos, eran gemelos. Esaú es el primogénito, pero Dios dice que porque él quiso, escogió a Jacob, el segundo génito, como se llama, el segundo hijo, ¿no? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿a qué se refiere esto de que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció? La respuesta más común que se da es que no es que aborrece a Jacob, sino que en comparación al amor perdón, no es que aborrece a Esaú, sino que en comparación al amor de Jacob parece que lo aborrece. Yo cuando escucho esa explicación digo, pues eso está peor. O sea, es como que tú tienes dos hijos, a este no lo odio, pero amo tanto a mi otro hijo que parece que lo odiara. Pues, o sea, eso suena mucho peor todavía. ¿A qué se refiere esto? Yo creo, y es un tema difícil, ¿no? Pero yo creo que lo que Dios está hablando no está hablando en términos de personas. No está hablando de Jacob como persona y Esaú como persona, sino como naciones. Dios amó a Jacob, es decir, está amando a Israel porque son los que vienen de Jacob. Jacob se va a convertir en Israel. Y Esaú, a ellos no los está amando, está dentro de los aborrecidos, que somos todos. Es decir, bueno no hay ni aún uno, todos somos aborrecibles. Eso dice la palabra, aborreciéndonos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todos. De entre esos todos, Dios escogió a Jacob, a su pueblo, y a ese amó. Pero y nosotros también, a través de su pueblo, Dios va a traer al Mesías y a través del Mesías Dios va a amar a todo el mundo de tal manera que si creemos en él, o sea, tendremos vida eterna, ¿no? Juan 3:16. Entonces, no creo que esté hablando de Jacob como persona, sino como nación, y Esaú como persona, sino como nación. Y sí, a Jacob amó, digamos que a todos son aborrecibles, pero a Jacob lo es el que escoge, de eso está hablando. ¿En qué nos amaste? Y Dios dice, oye, eran dos,
y te escogió a ti. ¿Cómo que en qué nos amaste? Eres el escogido, el pueblo escogido de Dios. A Esaú no lo amó de esta manera. Lo dejó dentro de las naciones que son aborrecibles. Y convertí sus montes en desolación, dice, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Si tú recuerdas, Abdías nos narra todo esto. Ahora, vamos a Abdías, por favor. Tiene un solo capítulo, ¿no? Abdías es un solo capítulo. Al versículo 10. Abdías lo estudiamos hace poco. Abdías es una profecía hacia Edom. Edom es la descendencia de Esaú. Edom quiere decir rojo. Porque si tú te acuerdas que Esaú un día le pide a Jacob un potaje, una sopa de lentejas que era rojiza, y entonces se la come, y entonces a partir de ahí le dicen Edom, porque es como rojizo, ¿no? Entonces dice Abdías 1, capítulo 1, versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos a su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia, los edomitas, los descendientes de Esaú, estaban felices, aplaudiendo. Dice, cuando se llevaban a la gente de Jerusalén, no estaban tristes, no estaban ayudando, aunque estaban emparejados. Porque son descendientes de Jacob y de Esaú. Son, pues sí, son primos, en realidad. Pero ellos dicen que estaban así. Versículo 12, de ahí de Abdías. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado en el día de los hijos de Judá, en el día que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, mientras se los iban llevando, se metieron a Jerusalén a robar y a saquear. Tampoco, verso 14, debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces, sí, Esaú pudo haber abrazado su lugar. ¿Cuál era el lugar que Dios había establecido para Esaú? El mayor serviría al menor. Y cumpliendo eso, hubiera cumplido su propósito. No lo hicieron. Rechazaron el plan de Dios. Y por eso cuando Dios dice, los he amado a ustedes, y con ellos, ¿qué pasó? Quedaron en desolación, quedaron destruidos. Cuando, verso 4 de Malaquías dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, sí, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces, sí, cuando regresaron los judíos de Babilonia, los edomitas no regresaron, no volvieron a edificarse. Israel sí, Israel volvió a existir como una nación. Los edomitas quedaron ahí medio vagando. El último idumeo que la Biblia registra es Herodes, Herodes el Grande, que era idumeo, y desaparecen. ¿Con qué propósito? Versículo 5. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, Dios les dice, yo les amo, les he amado. Y ellos dicen, ¿en qué? No veo que tú estés haciendo lo que yo quiero. No veo que viva en una mansión. O sea, ¿en realidad me amas? Y a veces parece que pensamos eso. Ay, si Dios me amara, pues no estaría ya me pudiera comprar mi casa propia, ya tendría esto, ya tendría aquello, ya tendría lo otro, y como que nosotros le estamos diciendo a Dios, si tú me amas, cúmpleme estos caprichos. Y Dios dice, te amé en que te escogí de entre todos los aborrecibles, porque éramos aborrecibles, te escogí, te tomé, yo te llamé. Y mira alrededor, los que no están escogidos van a ir a la perdición. Para que tus ojos vean esto y mi nombre sea exaltado. Versículo 6, y esta es una transición a la siguiente pregunta. ¿Te acuerdas que Dios dice algo, el pueblo pregunta,
Y luego viene la respuesta, mira el verso 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. O sea, ahora se dirige a un grupo que conocía la ley, conocían las escrituras. Les está hablando a los encargados de la adoración. Les dice, a ver, cualquier hijo, hasta ustedes piden la honra de parte de sus hijos. Y ustedes, si son amos, buscan el temor y la obediencia de sus siervos. Y si yo soy padre, ¿dónde me honran? Y si hoy soy el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sabes qué es lo que hacen ustedes? Menosprecian mi nombre. No es que usan su nombre en vano, como sería uno de la violación al primer mandamiento, sino que menosprecian su nombre. Es como, es Dios, no pasa nada. No. Y podríamos nosotros caer en eso. Es Jesús, total, luego me arrepiento, no pasa nada. Fíjate la respuesta del pueblo. Dios les dice, menosprecian mi nombre. Fíjate la respuesta del pueblo, versículo 6. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Otra vez, ahora, ¿en qué? Ahora, se volvió loco. Y a ver, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios dice, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ofrecen sobre mi altar, es mi altar, no es tu altar, es mi altar y lo que me estás dando es un pan profano, un pan sucio, pan avejentado. Probablemente digamos pan que ya no lo comes, no, pues vamos a ponerlo delante de Dios, porque dice que hay que poner pan. Entonces, pues ¿quién va a comer estos? Nadie. Entonces estos se los voy a dar a Dios, las sobras. Verso 6, 7 ahí. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Te acuerdas? Son las dos preguntas por las dos cosas. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿A qué se refiere? Verso 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Presentaban sus ofrendas con lo peor que tenían. Imagínate que dices, pues Señor, hay que llevar la ofrenda a Dios. Sí es cierto. Híjole, pero es que pues como hay sequía, ¿qué hacemos? Ya sé, el borrego ese que está enfermo, que ya ni se puede comer porque quién sabe qué tiene, mejor está flaco, mejor ni lo comemos. Ese, total, se va a quemar. Ni es útil acá, pues mejor más allá, lo que nos sirva para presentarlo. Y Dios dice, a ver, preséntale eso a tu Señor. Presenta al rey. Acuérdate que el imperio persa es el que gobierna. Dale esto al rey. A ver qué va a pasar. Han menospreciado el nombre de Dios, que lo tienen muy en poco. Verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dios da una salida. Ora. Busca a Dios. Busca su favor. Pero ¿cómo lo vas a hacer si estás perseverando en este pecado de desprecio? El versículo 10, en la Reina Valera 60, tiene una traducción un poco extraña. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Se entiende raro. Otras versiones traducen algo así como, ojalá cerraran las puertas y dejaran de prender mi altar. Lo están prendiendo en vano. Como si Dios dijera, más vale que no trajeran nada a que lo que están trayendo. Pecarían menos, pecarían por desobediencia al no traerme nada. Y ahora lo que pecan es peor porque me traen basura. Es como... esto es muy fuerte porque el día de hoy podríamos caer en esto, todos. Todos. ¿Qué le presentas a Dios? Pues Señor, voy a tu iglesia, pero voy con la última fuerza que tengo, ¿no? Voy a cantarte.
pero no fuera un gol en el estadio o la canción del grupo que te gusta, ¿no? Ahí sí hay pasión, entrega, ¿no? Fuerza y el tiempo de la alabanza. Estamos dándole la basura, lo que sobra. Eh, También me tocó platicar con personas que me decían, está bien que a veces salgo de mi casa, no me da tiempo de desayunar, salgo de mi casa y pues ya de camino digo, pues voy a aprovechar para ayunar. O sea, no lo planeaste, nomás porque no te dio tiempo y dices, pues ya que no pude comer, pues le voy a dar ese ayuno a Dios. Y puede pasar a todo nivel. Puede pasar como pastores, que pues el sermón o el mensaje no está estudiado. Pues ahí ya lo que se me ocurra, le voy diciendo ahí pues lo leo y le voy diciendo. Y gente que presenta pan inmundo. Pastores que tienen su idea, sus cosas y hablan, lo pintan con versículos, pero el mensaje no es el bíblico. Es como que su idea adornada, ¿no? Como un árbol de Navidad. Aquí le ponemos un versículo bíblico, aquí un versículo bíblico, aquí un versículo bíblico, pero en realidad es pura otra cosa. Nos puede pasar. Y es como si Dios dijera, hay iglesias que más bien deberían cerrarlas. ¿De qué sirven campañas, crecimiento, marketing de evangelismo? Sería mejor que cerraran en vez de estar prendiendo el altar en vano. Es muy fuerte. Dice versículo 11. Y aquí en el versículo 11 otra vez hay un pequeño problema en la interpretación, porque déjame leer el versículo 11. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y pareciera que Dios dice, en otros lados sí me ofrecen lo correcto. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, están poniendo inciensos y altares y cosas correctas. No puede ser porque estaba prohibido. No podías presentar ofrenda en ningún otro lugar, solamente donde Dios había establecido en Jerusalén. Entonces, ¿cómo Dios podría decir, me están presentando, mira allá en Nueva York están poniéndome un altar y yo estoy feliz? ¿Cómo podría estar diciendo? Y el problema está en un tiempo verbal. Otras versiones traducen, y creo que es más adecuado, voy a leerlo con un pequeño cambio, sigue la lectura, voy a hacer un pequeño cambio, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Es como si Dios dijera, oye, ahorita solo aquí se puede ofrecer sacrificios, solo aquí se me puede adorar así. Y ustedes están haciendo un desastre. Hay un día en que van a ofrecerme sacrificios en todas partes y mi nombre va a ser exaltado en todas partes. Porque Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice, ya no es ni en este monte ni en aquel otro, sino que Dios busca que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y el tiempo es hoy. Ahora Dios está buscando eso. Entonces pareciera eso, que es una promesa al futuro. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado, su nombre, ¿no? Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, pues en su mesa, tú pon lo que sea, total. Los sacerdotes ni te dicen nada. Los sacerdotes, ¿te acuerdas que le está hablando Dios? Son los que deberían decir, oye, este borrego no sirve para sacrificio. Ándale, pues mira, una lanita para que lo pases. Bueno, está bien. Y ya, todo el mundo consideraba que la mesa de Dios era despreciable, era inmunda. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Hay que ir a la iglesia. Ay, tenemos que ir a la iglesia. Ay, qué flojera. Bueno, vamos. Te digo una cosa, desde el frente se ve clarísimo todos los que se están durmiendo. O sea, si tú piensas que yo pienso, que yo creo que estás orando, no, se nota. Se nota cuando hay gente quebrantada, todo se nota. Y si lo noto yo, que estoy con todos mis sentidos tratando de predicar
Imagínate Dios que conoce los corazones. Dicen, qué fastidio es esto y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste, verso 13 dice, trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Te imaginas? Le dieron a Dios lo robado, lo cojo, lo enfermo y lo presentan como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. La respuesta es por supuesto que no. No. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete, Señor, te voy a dar, si haces que esta oveja dé a luz bien y sobreviva y tenga 4 borreguitos, yo te voy a dar uno. Sí, ahí tiene muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque han olvidado una cosa, yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y creo que es muy claro el mensaje, no hay que darle muchas vueltas. Ir a la iglesia es bueno ir a la iglesia, es bueno tener tus tiempos devocionales, es bueno cantarle al Señor, todo eso es bueno, pero ¿lo estamos haciendo de corazón, verdadera y genuinamente? ¿Estamos haciéndolo de manera en la que respondemos al amor de Dios? Porque todo esto partió de un punto. ¿Te acuerdas cómo estaba el versículo 1? Bueno, el versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. El problema es que nos olvidamos cuánto nos ama Dios. Y a veces nos enfocamos en otras cosas, en lo que hago, lo que he hecho tanto por Dios que debería pagarme, quién sabe. Pero olvidamos esto. Primera de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo puedo corregir si es que estaba actuando de esta manera y dándole a Dios las sobras de mi vida y de mis pensamientos y de mis fuerzas? ¿Cómo puedo corregirlo? Recuerda el amor de Dios. Porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No hay manera, no hay forma de amarle sin recordar, sin entender que Él nos amó primero. Por eso parecería que el mensaje el día de hoy tiene que terminar diciendo, así que este domingo lleva tus diezmos, pero llévalos con ganas y adora con ganas y haz esto con ganas y pareciera como que te vamos a dar tareas y cosas. No, no. Recuerda el amor de Dios. Dios te ha amado, te ha escogido. De entre todos los abominables, Dios ha decidido escogerte. Te ha amado. Vuelve a ese punto y entonces Dios va a poner en ti lo que tengas que hacer y lo harás como para el Señor y lo harás de corazón y podrás amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque Dios te amó primero. Entonces enfócate ahí, no en qué hacer, enfócate en lo que Cristo ha hecho por ti. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has amado. Que esa verdad entre profundo en nuestro corazón para abandonar el pecado, para seguir tu justicia, para perseverar en tu reino. Que podamos dudar de todo si es necesario, pero nunca olvidemos que nos has amado. Que eso transforme nuestra vida y que podamos adorarte como debe ser, con la dignidad y la honra que tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén.